minutos mientras se desplazó en la ambulancia a la vereda Los Amarillos. Allí ocurrió algo que la dejó más intranquila. Cuando llegamos al sitio, no encontramos a la señora porque nos habían dicho que se había venido en una moto. Se me hizo raro porque una recién parida y en moto, o sea, difícilmente uno montarse recién parido en una moto. Entonces empezó a indagar con la comunidad de la zona. Y un señor nos dijo que era la moto que nos había pasado en el momento. Logramos alcanzar la moto, paramos la señora, ella se baja como si nada, como si no hubiese parido. Para ese momento eran las 3:20 de la tarde. Su preocupación era cada vez mayor. ¿Qué le llamó la atención? La tranquilidad, y ella estaba muy relajada. O sea, no era signo de que ella había parido ni nada en ese momento. Cuando el conductor se va a subirla, ella sola se subió a la ambulancia, se sentó en la camilla, no tuvo más nada que ver con la niña. La dejó en mis brazos. Ante su duda, a las 3:30 de la tarde del mismo miércoles 17 de mayo, decidió dar aviso a la Policía de Infancia y Adolescencia y les solicitó que indagaran a fondo. El hallazgo de un recién nacido que llegó con una señora diciendo ser su mamá. El mayor Hans Cañón es el comandante de la policía de Sagún. Los profesionales del hospital manifestaron de que no tenía síntomas de que haya dado a luz, lo que generó como una suspicacia de que por qué una persona con estos rasgos llegó al hospital. Dieron aviso a los funcionarios de infancia y adolescencia para que atendieran el caso y pues verificaran si sí era hija de esta persona que decía haber dado a luz. Hacia las 3:50 de la tarde, cuando las autoridades llegaron al CAMU San Rafael, la ambulancia ya había dejado allí a las dos pacientes, una adulta y una recién nacida. Entonces lograron confirmar que la persona adulta a la que estaban examinando era Sadit Vanessa Martínez, una de las dos mujeres embarazadas que se encontraba desaparecida. Hasta ahí nada se les hizo raro. Sadit Vanessa había hecho público su embarazo y era normal que hubiera tenido un bebé. Sin embargo, los médicos y las enfermeras del lugar insistían en alertar a la policía. Kendry Avilés fue la médica que las recibió en el CAMU. Yo fui la médico que realizó el examen físico a la mujer que tuvo el parto en casa y se evidencia de que no hubo signos que nos indiquen de que ella haya tenido un parto vaginal. Veinte minutos después, cuando el reloj marcaba las 4:10 de la tarde y para confirmar sus sospechas, la doctora Kendry Avilés pidió apoyo a otro médico del lugar, su compañero de turno Pedro Rivera. Al examen físico de Sadit Vanessa Martínez, ¿cómo la encontraron a ella? Bueno, examen físico, un abdomen blando, no doloroso, no tenía loquio, que es sangrado cuando se hace el tacto vaginal. Claramente sí tenía salida de secreción de leche materna, pero obviamente se puede simular que quizás una prolactina alta o un embarazo psicológico puede hacer de que pueda estar lactando. Entonces la policía y los médicos procedieron a interrogarla. Yo le pregunto que si era su hija y ella me dice que sí en muchas ocasiones. Y le pregunto de que sí porque ella no tiene signos de sangrado o evidencia de laceraciones, de desgarros, que es muy característico después de un parto vaginal. Y ella me dice de que supuestamente ella se bañó después de haber tenido el parto, cosa que es algo de que no puede suceder. Mientras tanto, a la misma hora, aproximadamente 4:25 de la tarde, la bebé recibía atención médica. En esta sala de partos del Centro de Atención Médica de Urgencias San Rafael de Sagún, Córdoba, fue atendida por primera vez la recién nacida. De acuerdo con los médicos y las enfermeras de este lugar, fue un milagro que ella haya llegado a tan pocas horas de nacer,
teniendo en cuenta que por las condiciones del parto y por la forma como se le cortó su cordón umbilical, se trataba de una bebé potencialmente infectada. Porque obviamente los riesgos de sepsis neonatal son muchos, entonces un niño que no nace en unas condiciones que son sépticas, obviamente puede ocurrir eso. ¿En qué condiciones llegó esa menor de edad? La bebé estaba bastante lesionada. Las lesiones estaban ubicadas en la parte torácica posterior. Tenía escoriaciones rojitas. Da a pensar de una niña que estuvo en un parto no traumático, pero sí que estuvo expuesta a ramitas. Las curamos porque eran muy superficiales. La niña obviamente le hicimos todas las medidas de asepsia y antisepsia y la pasamos a la vacuna. En medio de la confusión, la policía que estaba en el CAMU también indagaba a Sadit Vanessa por su amiga Luzneida. Pero ella les aseguró que se habían despedido en el mismo Parque Centenario hacia las 11 de la mañana. Justo la hora en que Luzneida Betina había hablado por teléfono la última vez con su esposo Jesús Manuel, quien ya en ese momento, 4:40 de la tarde, era interrogado por otros uniformados en la estación de policía de Sagún. ¿Cuáles fueron las hipótesis que manejó la policía inicialmente? Inicialmente de pronto que pudo haber una discusión de pareja que había desencadenado en la separación de la misma. No se toma por primero indiciado a la pareja sentimental. Yo en esos momentos estaba dando declaraciones a la CIN y estaba viviendo mi duelo. Solo que me preguntaban una y otra vez lo mismo. ¿Dónde estaba yo? Que si la llevé, que si qué hice, de todo me preguntaban. Luzneida seguía desaparecida. Y mientras las autoridades trataban de armar el rompecabezas para seguir pistas y hallar su paradero, a eso de las 4:50 de la tarde, algo muy inquietante ocurrió en el CAMU San Rafael de Sagún. Llegan otros señores de la zona a decirnos que dentro del potrero donde nació la niña está una señora tirada, como desmayada. En ese momento, ya estando la policía ahí, la policía sale con nosotros en su carro. Nosotros salimos en la ambulancia, el doctor Pedro y mi persona. En ese tiempo, pues la carretera destapada estaba en construcción. Entonces nos gastamos aproximadamente 40 minutos en llegar al lugar de los hechos. Al llegar al sitio, había una cantidad de personas ya viendo la escena. Se nos hace difícil llegar hasta el sitio porque fue como entre unas palmas de unas matas que son difíciles de uno meterse. Y ahí vimos dónde estaba la señora tirada. Ya eran las 5:30 de la tarde. En ese momento la sorpresa y la indignación fue mayor. Cuando vimos a la paciente, lo primero que hicimos fue tocarle los signos vitales. La paciente estaba fría, no tenía pulso, sangrante, y nos dimos cuenta de que en zonas del cuello y en la parte de la región abdominal había laceraciones. El cuerpo estaba escondido en el círculo que se forma con estas palmas y que en esta región del departamento de Córdoba es conocido como bola de palma de vino. La encontramos tendida sobre este sector de posición de cúbito dorsal. Eso significa que la persona o el cuerpo se encontraba boca arriba. La escena, pues, lógicamente desgarradora, porque era una mujer que se encontraba en estado de embarazo. Posteriormente a eso, las heridas que le encontramos al inspeccionar el cuerpo, logramos hallarle una herida a la altura del cuello, una herida sobre el abdomen, con exposición de órganos. Le habían realizado una cesárea artesanal. La escena era escalofriante. Fue un hecho muy atroz, porque a nosotros como médicos nos va a quedar, creo que para toda la vida, ese hecho. La persona quien la atacó
Pronto un objeto cortopulsante, llegar hasta esta zona y luego procedió a hacer la cesárea. No había obviamente un feto, pero la placenta estaba en la región abdominal de la paciente que ya estaba muerta. Por las circunstancias en que fue hallado el cuerpo, la policía comenzó a sospechar que se trataba de la otra mujer embarazada que había sido reportada como desaparecida ese día, Luzneida Betín, la esposa de Jesús Manuel Navarro. Verificamos que efectivamente la persona que se encontró desaparecida era la femenina que fue hallada sin signos de vida en el corregimiento Los Amarillos. ¿Cómo se logra establecer que el cuerpo encontrado aquí era el de Luzneida Betín? Cuando llegan los periodistas a seguir la primicia, ellos hacen la corroboración de que sí hace parte de la persona que está desaparecida y ellos dan aviso al esposo, primeramente, quien fue que puso la denuncia. ¿Qué pudieron establecer ustedes con el esposo, el compañero permanente, el resto de la familia? Ellos confirman de que sí se trataba de Luzneida. Ya no había ninguna duda. La segunda mujer embarazada que estaba desaparecida había sido hallada sin vida. Eran las 6 de la tarde. Ahora, la misión de las autoridades era determinar quién estaba detrás de su asesinato. Y confirmar si la bebé recién nacida que había llegado esa tarde al CAMU San Rafael de Sahagún era la hija de Luzneida Betín. El esposo de la mujer asesinada, Jesús Manuel Navarro, estaba estupefacto. Su ansiedad se apoderaba con el paso de los minutos. Tenía un sentimiento encontrado. Quería salir corriendo para abrazar y despedir a su esposa, pero también le afanaba llegar al hospital para conocer a la que muy seguramente era su hija. ¿Cómo estaría? Ya regresamos. Estremeció a todos. Fue hallada en una finca de una vereda a unos 40 minutos del casco urbano. El hecho atroz y sin precedentes estremecía al municipio. La policía solo tenía un propósito: poder identificar al responsable de este macabro crimen y ponerlo tras las rejas. Los testimonios de los pobladores de la vereda Los Amarillos fueron claves para empezar a atar cabos, y así las autoridades pudieron confirmar que la muerte de Luzneida Betín fue planeada cuidadosamente y con un objetivo claro: robarle la bebé que llevaba en su vientre. Así es como termina esta investigación de Paola Bermúdez. Crimen y traición. Jesús Manuel Navarro, el esposo de la víctima, identificada como Luzneida Betín, había despertado la solidaridad de todos en Sahagún, Córdoba. Yo quedé en shock. Yo sentía que la vida se me acababa. Peor día de mi vida. Me convertí de ser el hombre más feliz a ser el más infeliz en ese momento. Cuando el comandante de la CIN me dio la mala noticia, que le quitaron la vida a su esposa para robarle la niña. Yo le pregunté por la niña. De estar en la policía, voy al hospital a ver a la niña. A partir de ese momento debía dedicarse a confirmar si la bebé que había sido llevada esa tarde al CAMU San Rafael de Sahagún era la hija que había concebido con Luzneida. Cuando yo llego al hospital, me encontré con el alcalde y ella me mostró una foto de la niña. Y yo dentro a mirar a la niña. ¿Qué sintió cuando vio a su hija?
Cuando yo llego a ver a la niña, entro más en shock. Estaba en una camilla con pañal, pues. Era grandota, con pelito negro, ojos grandes. Ya eran casi las 8 de la noche del miércoles 17 de mayo de 2023. Al día siguiente, la policía seguía trabajando en la vereda Los Amarillos, donde ocurrió el atroz crimen. Unas labores de vecindario en el sector donde se logró hacer varias entrevistas a los moradores del lugar, quienes efectivamente manifestaron que en horas de la mañana habían visto a dos mujeres. Vamos a ver que se trataba de que era la amiga de Luzneida, Sadie Vanessa. Lo primero que establecieron era que efectivamente la mujer que se encontraba con la víctima, Luzneida Betín, era Sadie Vanessa Martínez. Según las autoridades, Sadie Vanessa Martínez pretendía huir caminando por este sector hacia la carretera principal a Sagún, pero no lo alcanzó a hacer. Refieren que unos vecinos la sorprendieron, le preguntaron por qué caminaba con una bebé recién nacida y ella respondió que acababa de dar a luz. Por eso la invitaron a su casa y le brindaron los primeros auxilios. Se percata de que ella va transportando una bebé ensangrentada, a lo cual le ayuda y le dice, venga, vamos a mi casa, bañaron la bebé, cambiaron la ropa. Esta persona pues se quita la ropa, la mete a la lavadora y comienza a echar baldes con agua en grandes cantidades. Lo que llama la atención a los moradores de cómo era posible que una persona después de una labor de parto tuviera tal fuerza, por lo que deciden llamar al CAMU San Rafael de Sagún para que enviaran una ambulancia. Otra situación especial que presentaba Sadie Vanessa es que ella manifestaba que se tenía que ir, mostraba mucho afán, decía que el esposo la estaba esperando en el terminal de Sagún y que por eso tenía que irse. Llegó el punto en que ella logra salir de la vivienda con la bebé y coge una mototaxi. Con los testimonios recolectados, más los resultados de los exámenes realizados a Sadie Vanessa por los profesionales de la salud, las autoridades sacaron conclusiones que la señalaban como responsable del asesinato de Luzneida. Entonces procedieron a su captura. Feminicidio agravado, concurso con secuestro agravado. Entonces, a partir de ahí está capturado por la Policía Nacional. Cuando tomamos contacto con esta persona, se notó que era una persona muy tranquila. A pesar de tener conocimiento de qué era lo que había ocurrido, ella mantuvo siempre la calma, nunca mostró alteración o síntomas de que fui descubierta y pretendo escapar, no. Eran las 8:10 de la noche del 18 de mayo de 2023. Habían transcurrido 33 horas y 10 minutos desde la desaparición de Luzneida Betín, cuando detuvieron a Sadie Vanessa Martínez a las afueras del CAMU San Rafael de Sagún y de inmediato la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía de ese municipio. En la audiencia de legalización de captura realizada el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio y secuestro en calidad de autor. Ella no aceptó los cargos. Sin embargo, ese día, la Fiscalía pidió su detención en la cárcel Las Mercedes de Montería. Ella fingió un embarazo, no solamente engañó a los familiares, también al compañero sentimental, una persona calculadora, fría, sabía lo que estaba haciendo. En su mirada no se le veía ningún signo de arrepentimiento, como si para ella ese hecho no fuera de relevancia. Haberle quitado la vida a
Neida Betín. Era una niña callada. Ella hablaba conmigo simplemente porque yo le metía conversa a ella. Pero ella de hablarme así, no. Siempre se mantenía encerrada en el cuarto. La abogada Isquia Fuentes González es la apoderada de las víctimas. Fue un crimen totalmente planeado. Luzneida, víctima, contempló una amistad con la victimaria, de tal manera que ella compartía a través de evidencias fotográficas las ecografías. Pudo haber sido una conversación parecida a esta. ¿Cómo te fue? ¿Fuiste a tu cita médica?, le preguntaba Sadid. En ese caso ella le decía, pues sí, me fue muy bien, ¿me puedes mostrar tu ecografía? Ella le enviaba evidencias de la misma, a la que la victimaria le respondía, casualmente yo también tengo citas médicas, te mostraré cómo me va. Y encontramos de que ella alteraba el nombre, omitiendo el de la víctima y agregando el de ella, y posteriormente le compartía la misma ecografía, haciéndole creer que estaban ya en las mismas condiciones, tanto que esa información que le suministraba le sirvió para que ella dijera que iba a dar a luz en los próximos días, en los que Luzneida Betín también iba a dar a luz. Quienes conocen a Sadid Vanessa Martínez aseguran que desde hace varios años, aun cuando era una adolescente, estaba obsesionada con ser mamá. Y que cuando comenzó su relación con Jesús Martínez, a finales de 2021, su propósito más grande era conformar una familia con varios hijos. Pues no sé, un momento de desespero, como dicen por ahí, de envidia, de querer ella de tener su hijo, pero no era la manera de quitarle la vida a otra persona. Y mucho menos tratarle ese daño a la niña, porque por más que sea, la niña también corría peligro en ese momento. Sadid mantenía a su esposo con la ilusión de que lo iba a convertir en papá. En las publicaciones o en los estados de las redes sociales de Sadid lo manifestaba de esa manera. ¿Qué manifestaba? Manifestaba la alegría de que iba a ser mamá y que iba a convertir en papá a su pareja sentimental. El Rastro conversó con Jesús Martínez, el esposo de Sadid Vanessa Martínez, y aunque no permitió ser entrevistado, sí afirmó que aún está muy dolido, tanto por el engaño del que fue víctima, como por la doble pérdida que sufrió, la de su compañera, que hoy está en la cárcel, y la de su supuesta primera hija, a quien esperaba con ilusión. Mientras tanto, desde mediados de 2023, Jesús Manuel Navarro, viudo de Luzneida Betín, quien según las autoridades fue asesinada para robarle a su bebé del vientre, hace las veces de mamá y papá de la recién nacida, a quien le puso María Fernanda, el nombre elegido por ella cuando estaba viva. Fue muy lindo. Le di un besito y la cargué. Sentí esa conexión familiar, lo mejor que me ha pasado en la vida. Linda como su mamá. Sana, gracias a Dios. Es muy consentida y le gusta mucho bailar. Le gusta jugar fútbol, le gusta rayar los cuernos, pues. Al mismo tiempo que María Fernanda crecía, la investigación contra Sadid Vanessa Martínez avanzaba. Durante todo el proceso, que duró 1 año y 10 meses, Sadid Vanessa Martínez, detenida inicialmente en la cárcel Las Mercedes de Montería, siempre negó ante la justicia haber matado a su amiga para robarle a la bebé. Sin embargo, las pruebas recolectadas, el testimonio del mototaxista que las llevó hasta la vereda Los Amarillos, el testimonio del vecino del potrero donde ocurrieron los hechos, que se encontró con Sadid Vanessa cuando pretendía escapar, las declaraciones de los médicos y las enfermeras que luego de su examen físico certificaron que ella no había dado a luz, los exámenes de control prenatal falsificados que le encontraron, y el motivo que ella siempre tuvo de querer tener un bebé, pero con la frustración de no haber quedado embarazada, fueron tan contundentes para la fiscalía en su contra,
que el 17 de abril de 2024, esta procesada y su defensor lograron un acuerdo con la justicia, en el cual, a cambio de confesar que ella sí había cometido el crimen, recibiría una rebaja en la pena. Señora Sadis Vanessa, encienda por favor el micrófono y me regala por favor su nombre completo. Buenos días. Mi nombre es Sadis Vanessa Martínez Bustamante. Mi número de cédula es 1003. ¿Y tiene usted conocimiento, si es consciente, que si se aprueba ese preacuerdo que la Fiscalía ha verbalizado, necesariamente la sentencia en su contra va a ser condenatoria? ¿Tiene conocimiento de eso? Señor. En todas las audiencias, Sadis Vanessa Martínez se mostró como una persona callada, que se limitaba a decir su nombre y a responder lo que le preguntaban. ¿Y usted lo firmó de manera libre y voluntaria o alguien la obligó o la amenazó para eso? No, señor. ¿Y usted lo hizo de manera libre y voluntaria? Señor. ¿Y usted se ratifica entonces en ese preacuerdo? Sí. Sí, señor. Para frustración de la familia de Luzneida Betín, Sadis Vanessa Martínez no entregó detalles del delito que cometió. Con base en todo lo acordado, el 13 de marzo de 2025 se realizó la audiencia de lectura de sentencia en su contra. Condenar a la ciudadana Sadis Vanessa Martínez Bustamante y reforzar una pena de 34 años, 11 meses, 19 días de prisión por hallarse responsable en calidad de autora de las conductas punibles de feminicidio agravado en concurso con secuestro simple agravado. ¿Quedaron ustedes conformes con esa sentencia de 34 años, 11 meses y 19 días? Debió existir una pena mayor. Sin embargo, debemos aferrarnos a que existe hoy una victimaria en un centro carcelario, donde por lo menos los familiares de la víctima creen que pueden estar tranquilos y seguros ante otros ataques, ante una persecución de esa menor. Para mí no fue justa la condena que le dieron, porque para el daño que ella nos hizo, que es irreparable, 34 años es muy poco. Para mí era una condena de 50 años como mínimo. Merece más todavía, más años de prisión. Yo le diría que no le ha alcanzado los años para lo que ella hizo. No quedé satisfecha y el público quedó satisfecho tampoco por todo lo que le hicieron a mi hermana. Ella merece la pena de muerte porque lo que hizo ella fue muy grande y va a salir muy joven y va a seguir otra vez con su maldad acá. ¿Cómo la describiría usted a ella? Un demonio, una diabla. Sadis Vanessa Martínez se encuentra recluida actualmente en la cárcel La Picaleña de Ibagué, donde paga por el crimen de la que algún día fue su amiga, Luzneida Betín. El rastro la buscó para escuchar su versión, pero ella no aceptó dar una entrevista. Me hubiese gustado como que verla nuevamente y preguntarle muchas cosas, por qué lo hizo, y todo el mundo me dice que por qué tú no te diste de cuenta, que si tú la tuviste en tu casa. Yo le digo, gracias a Dios yo no me di cuenta de nada, porque no se sabe qué hubiera pasado en caso de que ella de pronto se hubiese sentido descubierta. Han pasado ya 2 años desde que Jesús Manuel perdió a su esposa Luzneida Betín en ese inexplicable crimen. Desde entonces, cada día saca fuerzas de donde no tiene para ponerle ganas a la vida. Ahora tiene la razón más valiosa para no desfallecer. Me siento como con sentimientos encontrados. Feliz porque tengo a mi hija. Pero triste porque me falta luz. Ya, besito.